Y con esta presentación ustedes pueden saber cuán viejos son. Cuando estuvieron en la escuela de medicina, ¿qué hicieron, no es verdad? Porque cómo ha cambiado las cosas. Entonces, muchos de los jóvenes, por ejemplo, nunca dieron 500 unidades en el día. Pero yo sospecho que hay personas que sí utilizaban 100 unidades intravenosas cada hora o subcutáneas cada hora, imagínense. Pero bueno. Entonces, esto es importante, no sé por qué no puse esta diapositiva anterior. Yo tengo ciertos potenciales conflictos. En la charla anterior no tengo ningún conflicto porque no gané ningún dinero por dar la charla anterior, yo no tengo conflictos, pero de todas maneras los conflictos que tengo aquí son de que tengo algunas relaciones con la Asociación Americana de Diabetes, el American Board Journal of Medicine, ciertas revistas y cosas así, y he recibido soporte para hacer investigación de muchas industrias para los estudios que nosotros hacemos. La primera vez que hay, nosotros publicamos la mayoría de estas cosas en una revisión en Diabetes Care el año pasado. Alguien describe el coma diabético, fue en 1828 en un libro, no en una revista, en un libro, y lo describen de una manera tan increíble, muy parecido a lo que ustedes ven en el momento actual. Pacientes adultos con polidipsia grave, poliuria y una gran cantidad de glucosa en la orina, seguido de una disminución progresiva en el estado mental y muerte. Esto es un coma diabético. 1826. La persona que realmente lo publica y hace una descripción maravillosa de los comas diabéticos fue un inglés, Dresfeld. Y en 1886, o 58 años después de la descripción de este libro, él describe el coma diabético en el Colegio de Médicos en Londres y lo describe como un conjunto de síntomas de aparición súbita en pacientes con historia de diabetes caracterizados por coma, casi siempre mortal a corto tiempo. Indudablemente en el año 1886 no había insulina. En esa misma descripción, el inglés nos dice a nosotros que muchos se presentan con disnea marcada. El Kussmaul, ¿no es verdad? Se presentan con coma y un olor característico a acetona. Indudablemente lo que tú dices aquí, el perclorato, cuerpos cetónicos fueron descubiertos en los años 1890. Y en 1886, él describe un segundo tipo de coma, que lo llama él el colapso diabético. Y este se presentaba en personas que tenían historia de diabetes, que eran añosos en los 40, o sea, este era un síndrome hiperosmolar no cetósico, que ataca a personas con diabetes por algún tiempo, que eran personas fuertes y bien alimentadas, o sea, que eran gordas, ¿ya? Al momento del ataque. Sin decir que eran cetoacidosis o hiperosmolar, sencillamente en esa época se llamaban coma diabético. Y el profesor Kussmaul, un alemán que descubrió muchas cosas, él describe que pacientes con comas diabéticos tienen un tipo peculiar de disnea y una respiración acelerada y que tenían problemas de falta de aire. Indudablemente, esta es la respiración marcada para producir una acidosis respiratoria con el objeto de compensar por la acidosis metabólica del coma diabético. Y en los años 1880 y 90, la gente dividía el coma diabético en dos tipos. Con respiración de Kussmaul, o sea que esto es cetoacidosis diabética con acidosis metabólica, y sin respiración de Kussmaul es el coma hiperosmolar no cetósico, como lo describimos ahora, que no tiene acidosis metabólica. Maravilloso. Los cuerpos cetónicos se descubren en los años 1886. Y las beta-hidroxibutirato es un poco tiempo después. Y esto sí fue la forma como cambió la definición de los comas diabéticos en maneras más objetivas. Porque en los años siguientes a su descubrimiento, muchos artículos hacen
y dividen el coma diabético con acidosis y sin acidosis, o con acetoacetato y sin acetoacetato. Esto ya en los años 1890. Pero nuevamente no había que decir, oh, este es un coma diabético, este es una acidosis diabética. Sencillamente le llamaban comas diabéticos, con dos tipos de presentaciones. Estos eran jóvenes de acción brusca y estos eran viejos, gordos, bien alimentados, sin acidosis metabólicas. Unos años después, 30, 40 años después, el profesor Elliot P. Joslin de la Joslin Clinic en Harvard, él crea mucha confusión, aunque era brillante, creó mucha confusión. Y él decía que un coma diabético solamente se diagnosticaba si tenía acetona en orina. O sea que tenía que tener acetoaceto. Y él no creía en el coma hiperosmolar no cetóxico. Y él todavía publica, era la persona más influente en diabetes en el mundo en los años 1930. Y él publica que las personas del coma diabético sin cetona era debido a la falla renal, difusión hepática o presencia de otros ácidos en el cuerpo. Completamente niega la posibilidad de que una persona tenga un hiperosmolar no cetóxico. Los criterios en los años 70 y arbitrariamente, porque arbitrariamente Alberti y otros publican antes de 2001 que había un solo tipo de definición, que era una glucosa sanguínea mayor de 250, un pH arterial menor de 7.30, bicarbonato menos de 15 y cuerpos cetónicos positivos, que como ustedes saben hay tres tipos de cuerpos cetónicos: acetona, que no es un ácido, acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Y cualquiera de estos está bien. El 80% de los pacientes en los Estados Unidos siguen haciendo acetoacetato. Nosotros hacemos beta-hidroxibutirato porque lo hacemos rápidamente por el laboratorio y porque es un mejor cuerpo cetónico. En el año 2001, la Asociación Americana de Diabetes le pide a Avi Kitachi yo trabajamos con él y otras personas y cambiamos la definición de cetoacidosis. Y cambiamos la definición de cetoacidosis a dividir las clasificaciones en mild, moderados y severos, leve, moderado y severo, sin tener datos. Pero sencillamente era porque este tipo de paciente que tenía una pH arterial 7.32, bicarbonato de 18. Y yo me acuerdo que los residentes decían, uy, el bicarbonato es más de 15, esto no es cetoacidosis. Y lo mandaban a la casa, no lo trataban con insulina. Entonces nosotros decidimos que esto no podía ser. Ahora, esta clasificación que ha sido aceptada en el mundo entero, yo honestamente con humildad les digo, lo hice en mi casa. No tiene nada de científico, pero es sencillamente para tratar de aumentar el riesgo, para aumentar el grupo de gente de cetoacidosis. Y si tú ves aquí, pusimos como mild, como leve, bicarbonato entre 15 y 18. O sea, bajamos y convencimos a la Asociación Americana de Diabetes que suba el bicarbonato no menor de 15, pero menos de 18. Y lo mismo de 7.25 a 7.3, pues son cetonas positivas, y la mayoría de estos pacientes son alertas. Y les recomendamos que este tipo de pacientes podría ser tratado en el cuarto de emergencia o en el piso, no necesitando cuidados intensivos. Pusimos un grupo intermedio. Este grupo tiene lo que antes llamábamos ketoacidosis sin ketoacidemia. No sé qué es eso, pero bueno. Moderados era 7, 7.24, 10 a 14. Y este severo es porque teníamos datos que aquellas personas que tenían un pH menor de 7 tenían alteración del estado de conciencia. Y estos tienen una mortalidad 5 veces mayor que este de acá. Y sugerimos que este tipo de acidosis metabólica severa, cetoacidosis severa, debería ser manejado en unidad de cuidados intensivos o en cuidados intensivos porque la alta mortalidad. Y arbitrariamente dijimos bicarbonato menos de 10, pH menos de 7, glucosa mayor de 250. Esto ha sido últimamente criticado por los ingleses, porque ellos piensan que una glucosa de 250 es muy alto, y ellos nos han pedido, aunque no les hemos hecho caso, que bajen la glucosa menor de 200, debido a los LT2 que producen cetoacidosis con normoglicemia.
¿Qué acerca de la clasificación del síndrome hiperosmolar no cetóxico o enfermedad hiperosmolar no cetóxica? La primera persona que describe esta entidad, imagínense, ya desde 1880 ya se hablaba de estos comas en los gordos bien alimentados, pero no se describe como entidad hasta 1957, es reciente, yo ya había nacido. Y la glucosa mayor de 600, y nosotros revisamos en la guía del ADA, no cambiamos. Ellos no pusieron cambios de pH arterial del bicarbonato y nosotros pusimos más de 18 y más de 7.30. Negativo, ellos decían menor a 2, esto puede ser negativo o mayor. Algo que Francisco Pasquel, que trabaja conmigo, acaba de presentar y los hemos mandado a publicar, estoy siendo revisado, es que 30% de los pacientes tienen una mezcla de los dos. Una mezcla de los dos. Y el que tiene una mezcla de los dos tiene mortalidad 5 veces mayor que la cetoacidosis. 5 veces mayor. Entonces, no hay una forma, pero nuevamente si es negativo o positivo. Y nosotros hicimos aquí, esto de aquí cambiamos, ¿no es verdad? Ahora, por muchos años, ¿se acuerdan que la osmolaridad sanguínea era sodio por 2, glucosa dividido para 18 y el BUN, urea, dividido por 2.8, ¿no es verdad? Ups, sorry. Y aquí esto lo cambiamos y cambiamos a lo que se llama la forma de osmolaridad efectiva, quitando la urea, porque la urea no crea un gradiente en las células porque va libremente in and out y no produce alteraciones de osmolaridad. Entonces, actualmente pensamos que la osmolaridad sérica, si usas la osmolaridad total 350, la osmolaridad efectiva mayor de 320. En relación a la patogenia, se describe la cetoacidosis y el hiperosmolar en todas las desde 1957 como dos entidades diferentes. Creo que es un error. Hay muchas personas que se presentan con cetoacidosis y la siguiente vez con hiperosmolar y viceversa. Y la patogenia es similar. Ahora, la cetoacidosis tiene un poquito menos de insulina para prevenir los cuerpos cetónicos. Pero ambos, todos los procesos están presentes. Además, el 30% tienen las dos cosas. Entonces, no hay una entidad, no son dos entidades, es sencillamente dos presentaciones del mismo cuadro de descompensación severa del paciente con diabetes, ¿no es verdad? El tratamiento. Aquí es donde ustedes se ven cuán viejos son. Antes del descubrimiento de la insulina, la gente los trataba con alcohol, laxante, a todo el mundo le han dado laxante toda la vida, no funcionaba. Y la primera cosa que funciona es el salicilato, en los años 1890. Y de ahí usan oxígeno, infusiones de sangre, salicilatos. Este es un reporte del año 1876, y la forma como se trataba la diabetes era con salicilatos. Y le dabas de 5 a 10 gramos al día. Y aquí tú ves la glucosuria del paciente. El problema es que si tú te metes 10 gramos al día de salicilatos, la gente tiene problemas gástricos. Y tenía muchas úlceras y muchas complicaciones. Pero indudablemente el uso de salicilatos se hizo muy conocido en Alemania en los años 1880, 90. Este es un estudio de 1850. Y nuevamente, después de la aspirina, mira cómo cambia las concentraciones de glucosa de los pacientes. Y hace poco tiempo publicamos 2 estudios nosotros, que lo llamamos nosotros el TINSAL Type 2 Diabetes, o diabetes de tipo 2 TINSAL. Un estudio para demostrar la utilidad de los salicilatos. Le dimos salsalato, 3 a 4 gramos a los pacientes. Y aquí tú ves la disminución de los niveles de glucosa de los pacientes, la disminución después de las comidas de los pacientes. Lamentablemente, la reducción de hemoglobina C es solamente de 0,4 a 0,5% si le das salicilatos. Y necesitas 4 gramos al día. Significa que tienes que tomar 8 pastillas al día. Cuando hay medicamentos que son mucho más fuertes, 1 pastilla al día, y siempre hay los problemas gastrointestinales. Pero el concepto de los salicilatos es de los años 1880 en la utilidad de las personas con diabetes tipo 2.
En los años 1800 también se utilizaba bastante transfusiones de sangre y a finales de los años 1800, principios de 1900, comienzan las soluciones salinas. Es interesante ver las descripciones que le metían 1 a 2 litros de soluciones salinas en los músculos pectorales. No se utilizaba salinas intravenosas, se utilizaba subcutáneas intramuscular con una absorción rápida en estos pacientes. Nadie era de esa época, ¿no? ¿Verdad? No, ok. La descripción de la insulina que ya comienza es una época moderna, que muchos de aquí ya comienzan a haber nacido, ves que cambia el mundo, ¿no? ¿Verdad? Y aquí tú ves, este es el perro que recibió más inyecciones de insulina en la vida, nadie le ha ganado al perro, y que demuestra. Ahora, como parte histórica les voy a presentar a ustedes un caso publicado en una revista canadiense por los doctores Banting and Best. Y fue el primer caso de cetoacidosis diabética que fue exitosamente tratado y el paciente fue dado de alta después de 10 días. Era un chico de 14 años de edad que se presenta al hospital de Toronto con malnutrición, un peso de 65 libras. En esa época se manejaban los pacientes de diabetes tipo 1 con unas dietas completamente increíbles de restricción de carbohidratos. Y el paciente estaba malnutrido, tenía un azúcar de 580, había sido tratado con dieta y por supuesto no mejoraba. El paciente estaba en coma. Y tú ves aquí cuando le inyectan a este paciente no insulina, era extracto pancreático. Y cada flecha roja dice la administración de extracto pancreático y esta es la glucosuria del paciente, los niveles sanguíneos. Y tú ves que inmediatamente que comienzan a darle la dosis, mira la disminución de la glucosuria. Aquí pararon, sube nuevamente la glucosuria, disminuye la glucosuria del paciente. Y más importante, aquí a la mano izquierda es la cetoacidosis y aquí tú ves que es la administración de los cuerpos cetónicos. Después de 2 a 4 dosis de la inyección del extracto pancreático, los niveles de cuerpos cetónicos completamente se desaparecieron y nuevamente aquí los niveles de glucosa y el paciente fue dado de alta a los 8 o 10 días después. El primer caso, cuando la mortalidad de una cetoacidosis era del 95%, Banting and Best cambiaron nuestra vida en el manejo de los pacientes. Entonces, después de la descripción de insulina, tú vas a ver que en los años 30 a 50 se utilizaban dosis bajas de insulina, 20 unidades, de 20 a 100 unidades al día en los pacientes. Y le daban fluidos, a todo el mundo le daban lavado gástrico y enema de limpieza y transfusiones de sangre, a todos. Ahora, esto de aquí, en los años 30 a 50, se creó lo que se llamaba la resistencia a la insulina. Y hubo un cambio muy drástico de dar entre 20 a 100 unidades, ¿ok? 20 unidades cada hora. Le comenzaron a dar de 100 a 200, de 50 a 100 unidades por hora, con un promedio de utilización de 900 unidades al día. Actualmente la dosis general del tratamiento de la cetoacidosis es de 80 a 90 al día. En esta época, porque se pensaba que había mucha resistencia a la insulina, se daba 900, 500 a 900 unidades en 24 horas a los pacientes. Y fue en los años 1970, en los cuales se daba 50 unidades intravenosos seguido de 50 a 100 unidades subcutáneas o intravenosa a los pacientes. ¿Alguien utilizaba 100 a 50? No, alza la mano. Ya también se dejó de usar el lavado gástrico en esa época. Y esto fue, aquí me voy a saltar aquí, a un estudio de dosis pequeñas. Y es el profesor Alberti en Londres, que todavía vive el señor. Él trajo y publica en Lancet este trabajo, que en vez de dar 50 a 100 unidades cada hora, le dio sencillamente 10 unidades a la hora. Y tú ves que la disminución, aquí está, de los niveles de plasmático de glucosa, fue igual si tú le das al paciente 50 unidades que sencillamente le das 10 unidades cada hora. La dosis total de insulina fue de aproximadamente de 50 a 80 unidades al día. No sé si es verdad, pero a mí me han dicho los alumnos del doctor Alberti
que él no creó esto y se imaginó un día de dar os de paz. Pero él estaba fuera de la ciudad y ingresó un coma diabético. Y uno de los residentes que trabajaba con él dijo, uy, yo no le voy a meter 100 unidades cada hora. Eso es mucho. Y le dio dosis bajitas, 10 unidades. Y igual le funcionó. Alberti llega a la ciudad el día lunes y dice, ¿cómo lo trataste? Bueno, doctor, le di solamente 10 unidades. ¿Cómo 10 unidades? Sí, 10 unidades cada hora. Y miren los niveles de glucosa, tan buenos como los de anterior. Y él enseguida, una persona smart, es inteligente, hace el estudio prospectivo y publica que 10 unidades cada hora era suficiente, gracias a este residente temeroso. Entonces, aquí tú ves, estos son los trabajos de Abbey Kitapchi. El primer trabajo de Abbey Kitapchi, mira, le daba intravenoso cada hora y subcutáneo cada hora, 100 unidades, dependiendo de la cantidad de glucosa. Yo no llegué a esa época, pero yo sí llegué a este estudio publicado por Abbey Kitapchi en los Annals of Internal Medicine. Y aquí tú ves que si tú das dosis altas y dosis bajas, Kitapchi, que ha sido mi mentor, fue mi mentor. Yo tengo más de 40 papeles publicados, cuando se acaba de morir la semana pasada. Tú vas a ver que él copia la idea de Alberti, pero hace estudios prospectivos randomizados múltiples para comprobar todo lo que nosotros hacemos en el momento actual. Y tú ves aquí que las dosis altas y dosis bajas de 5 a 10 unidades eran tan buenas como dosis de 500 unidades al día, 80 unidades al día. El doctor Fisher, que trabajaba con Kitapchi, publica este papel, y yo creo que este es un papel que hizo bastante bien y bastante daño. Aquí lo que tú ves es intravenoso, subcutáneo e intramuscular. Alberti daba inyecciones intramusculares. Kitapchi siempre daba insulina intravenosa y subcutánea. Y lo que tú ves aquí es que dando dosis bajas, comparando aquí cuerpos cetónicos y niveles de glucosa, él dice que la subcutánea y la intramuscular tienen un retardo en la resolución de la acidosis. Y desde 1977 dejamos de utilizar subcutáneas e intramuscular y todo el mundo utilizó intravenosa, sencillamente porque él en este papel en el New England dice que no hay que utilizar subcutánea e intramuscular porque se retrasa la resolución. Pero en los años 80 nosotros ahora sí utilizamos dosis bajas y estos son los que se utilizan, ¿no es verdad? Y cambiamos los niveles de fluidos y ya paramos lavados gástricos, succiones gástricas que le daban a todos los pacientes. Y las guías comienzan en el año 2001, cuando la Asociación Americana de Diabetes le pide a mí y a otra gente que hagamos estas guías. Primero, utilizamos y usamos las guías muy parecidas para cetoacidosis y para las hiperosmolares. Y dividimos las guías en 3 grandes cosas. Primero, fluidos, insulina y potasio. En relación a los fluidos, que es lo más importante para el tratamiento, tú puedes solamente dar fluidos sin insulina y la glucosa va a bajar en 75 a 125 miligramos cada hora. No necesitas dar insulina. Dar fluidos disminuye la concentración de catecolaminas, de cortisol de los pacientes y aumenta la excreción de glucosa en la orina, disminuyendo los niveles de glucosa. Entonces, esto es lo más importante del tratamiento de la cetoacidosis. Por supuesto, no aclara la cetoacidosis. Entonces, necesitas insulina para prevenir la lipólisis, pero esto es importante para la corrección de hiperglicemia. Y actualmente damos 2 o 3 litros de soluciones salinas y después calculamos el corregido sodio en la sangre y lo cambiamos a normas salinas o insulina media salina. Y cuando la glucosa está por abajo de 200 le damos destroza. ¿Por qué damos destroza? Es porque la resolución de hiperglicemia es de 4 a 6 horas. La resolución de cetoacidosis es de 12 a 18 horas. Entonces necesitas dar insulina hasta que se aclare la cetoacidosis. Y la única forma como lo puedes dar sin producir hipoglicemia es dando glucosa. Y esa es la razón por la cual lo hacemos. La terapia por insulina
Hay mucha gente que usa bolos, otros no bolos, da lo mismo, da 0.1 unidades por kilo cuando usas intravenoso y le da 0.1 cada hora. Y un mensaje primordial para los residentes es que no tienes que ajustar la dosis, le das fluido y le das un 0.1, o sea, 5 a 10 unidades, 8 unidades cada hora, hasta que esté en 250 y ahí le disminuyes la mitad, 4 a 5 unidades más que suficiente para la mayor cantidad. Y aquí tú ves que el bolo de 0.1, el drip de 0.1, en solución salina, no haces nada, le dejas suavecito al paciente. Y cuando está aquí, cambias, disminuyes la cantidad de insulina y cambias los goteos a destroza. Y esto ha sido actualmente la mortalidad de la cetoacidosis diabética es 1% o menos en los Estados Unidos. Si tú quieres matar a alguien, por supuesto no le des potasio, porque como ustedes saben, el nivel de potasio entra a la célula con una bomba que se llama el Sodium Potassium ATPase, ¿no es verdad? Y esta es la regulación que saca el potasio, y el potasio es intracelular. Entonces, si tú no tienes esta bomba activada por la falta de insulina, que es la que regula esa bomba, la otra cosa que regula la bomba son los beta-adrenérgicos. Si tú tienes un paciente que le das esto por asma, se le baja el potasio como 0.6, sencillamente porque activas la bomba. Lo mismo es una persona que tiene diabetes con cetoacidosis hiperosmolar, que no tiene insulina, el potasio está fuera de la célula. Cuando le pones insulina se mete el potasio dentro de la célula y todo el mundo baja el potasio entre 0.8 a 1.2 en las primeras 12 a 24 horas. Entonces hay que darles potasio y esto no ha cambiado últimamente. En los Estados Unidos le damos entre 10 y 20 por cada litro al paciente. Como faltan pocos minutos, ¿qué nuevas cosas ha habido en cetoacidosis? En los años 70 yo les decía que el Dr. Fisher publica con Kitapchi no utilizar insulinas subcutáneas o intramusculares. Se retrasa. Entonces, nosotros pensamos que cuando ya salió el Lispro y el Aspar, a lo mejor podrías utilizar insulinas subcutáneas en la unidad, en la emergencia o en el piso, no teniendo que meter al paciente en cuidados intensivos. Entonces, cuando hicimos un estudio dándole insulina regular intravenosa, que es lo que le hace, ¿no? 0.1, 250 le baja la mitad, a este le dimos 0.2 subcutáneos y después 0.1 cada hora, y cuando llegaba a 250 le bajamos la mitad. O sea, el mismo protocolo dado subcutáneo, y como actúa rápido, la hipótesis era de que podía funcionar. Y aquí tú ves la resolución de la hiperglicemia, los niveles de bicarbonato, ácidos grasos libres, beta-hidroxibutyrate, pH y los niveles de insulina. Si tú le das insulina, Lispro, Aspar cada hora o glulisina cada hora, es igual que la terapia insulina intravenosa. Entonces, cuando yo presenté esto en los congresos de los Estados Unidos, la gente decía, en mi hospital cada hora no se puede hacer, no hay enfermeras. Entonces decidimos, a lo mejor se puede hacer cada 2 horas. Y le dimos 0.3 de entrada y 0.2 cada 2 horas, comparados con subcutáneos cada hora o intravenosa cada hora. Y no hay diferencia. En mi hospital es el standard of care manejar a los pacientes con insulina subcutánea con cetoacidosis. ¿Por qué razón? Porque si tú comparas cada hora, cada 2 horas insulina regular, no hay absolutamente ninguna diferencia en la resolución de hiperglicemia, de la cetoacidosis, pero lo que sí hay diferencia es que estos pacientes pueden ser manejados en la sala de emergencia o en el piso. No necesitas cuidados intensivos y te ahorras aproximadamente $5,000 por caso. Nosotros tenemos más de 200 a 250 casos por año, lo cual es mucho dinero que nos ahorramos. Y no solamente somos nosotros, hay muchos estudios en el mundo entero, especialmente en Reino Unido, que demuestran que la terapia subcutánea con insulinas rápidas son tan efectivas con la insulina intravenosa, algo de considerar, especialmente si hay faltas de recursos o en las casas cuando tienes un residente que los puede dejar parqueado. La otra cosa, y finalmente es, yo creo como curiosidades o adelantos, es qué utilizar la insulina intravenosa, la insulina análogos
versus la NPH y la regular, ¿no es verdad? Y nosotros hicimos un estudio que le dimos insulinas análogos, glulicina intravenosa o lantus y glulicina, comparados con regular intravenosa, NPH regular, en 68 pacientes que tenían tipo 1 con cetoacidosis diabéticas, para ver si la resolución era diferente con análogos versus regular, y si el transition de IV, de intravenoso a subcutáneo, era diferente. Y lo que nosotros publicamos es que utilizando glulicina versus regular no hay absolutamente ningún cambio. No hay que utilizar análogos para el tratamiento de la resolución. La insulina regular tiene la misma vida media intravenosa que la insulina rápida. Se une rápidamente a albúmina y en 10-15 minutos se va. Entonces, eso fue algo interesante. Y la otra cosa es cuando aclaras la resolución de la cetoacidosis. Si le das NPH regular o si le das clargina, glulicina o análogos, y tú ves que tiene la misma, no hubo diferencia en los niveles de glucosa, un poco mejor al día 4 o 5, pero lo que sí hay es una disminución de la hipoglicemia. Nosotros no utilizamos NPH regular después de la resolución de la cetoacidosis diabética, sencillamente porque está asociado con 3 veces más riesgo de hipoglicemia. Y más importante, los pacientes que han tenido cetoacidosis diabética no reconocen la hipoglicemia. Tienen hipoglicemia asintomáticas, posiblemente por el aumento de los cuerpos cetónicos que nutren al cerebro y por las altas concentraciones de cortisol que bloquean la liberación de catecolaminas. Entonces yo creo que esto sí es importante, y en nuestros hospitales nosotros solamente utilizamos análogos después de la resolución en los pacientes con diabetes tipo 1. Sé que hay ciertas dificultades en Loaiza y en otros sitios, pero creo que este es un buen mensaje, si es posible. Entonces, ya la cosa me está blinking. Yo creo que la cetoacidosis diabética de hiperosmolares son extremadamente comunes. Tienen una importancia importantísima. Es la causa número 1 de muerte en adolescentes y en pacientes jóvenes con diabetes tipo 1. Ha habido muchas mejorías en los últimos años. Una mortalidad del 95% a tal vez 1%, 2% de cetoacidosis. Nadie se muere de cetoacidosis, se muere de la causa de la cetoacidosis. La hiperosmolar sigue teniendo 10 veces más la mortalidad de la cetoacidosis diabética. Y yo creo que el futuro va a ser cómo manejar a estos pacientes. En todas mis diapositivas está en la copia de mi correo. Mi secretaria estaría gustosa de compartir estas diapositivas con usted. Deja que yo llegue la próxima semana a Atlanta y se las mando. Muchísimas gracias. Bien, queremos agradecer la presentación del doctor Guillermo Pierres. Como ustedes saben, el doctor Guillermo Pierres es uno de los líderes mundiales en la investigación en cetoacidosis diabética, también en el seguimiento, en la etiopatogénesis, en el tratamiento alterno con otros medicamentos, no solo con insulina. También sabemos de su enorme interés en el programa de educación para latinos para la prevención de diabetes. Así es que, doctor Guillermo Pierres, para la Sociedad Peruana de Endocrinología es un honor. A corto tiempo. Indudablemente en el año 1886 no había insulina. En esa misma descripción, el inglés nos dice a nosotros que muchos se presentan con disnea marcada, el Kussmaul, ¿no es verdad? Se presentan con coma y un olor característico a acetona. Indudablemente lo que tú dices aquí, el perclorato, cuerpos cetónicos fueron descubiertos en los años 1890. Y en 1886, él describe un segundo tipo de coma, que los llama él el colapso diabético. Y este se presentaba en personas que tenían historia de diabetes, que eran añosos en los 40. O sea, este era un síndrome hiperosmolar no cetósico, que ataca a personas con diabetes por algún tiempo, que eran personas fuertes y bien alimentadas, o sea, que eran gordas, ¿ya? Al momento del ataque.
sin decir que eran cetoacidosis o hiperosmolar, sencillamente en esa época se llamaban coma diabético. Y el profesor Kussmaul, un alemán que descubrió muchas cosas, él describe que pacientes con comas diabéticos tienen un tipo peculiar de disnea y una respiración acelerada y que le faltaba, tenían problemas de falta de aire. Indudablemente, tengo algunas relaciones con la Asociación Americana de Diabetes, el American Board of Internal Medicine, ciertas revistas y cosas así, y he recibido soporte para hacer investigación de muchas industrias para los estudios que nosotros hacemos. La primera vez que hay y nosotros publicamos la mayoría de estas cosas en una revisión en Diabetes Care el año pasado. Alguien describe el coma diabético, fue en 1828 en un libro, no en una revista, en un libro, y lo describen de una manera tan increíble, muy parecido a lo que ustedes ven en el momento actual. Pacientes adultos con polidipsia grave, poliuria, y con esta presentación ustedes pueden saber cuán viejos son. Cuando estuvieron en la escuela de medicina, ¿qué hicieron, no es verdad? Porque cómo ha cambiado las cosas. Entonces, muchos de los jóvenes, por ejemplo, nunca dieron 500 unidades en el día. Pero yo sospecho que hay personas que sí utilizaban 100 unidades intravenosas cada hora o subcutáneas cada hora, imagínense. Pero bueno. Entonces, esto es importante, no sé por qué no puse esta diapositiva anterior. Yo tengo ciertos potenciales conflictos. En la charla anterior no tengo ningún conflicto porque no gané ningún dinero por dar la charla anterior, yo no tengo conflictos, pero de todas maneras los conflictos que tengo aquí son de que hay una gran cantidad de glucosa en la orina seguido de una disminución progresiva en el estado mental y muerte. Esto es un coma diabético. 1826. La persona que realmente lo publica y hace una descripción maravillosa de los comas diabéticos fue un inglés, Dresfeld. Y en 1886, o 58 años después de la descripción de este libro, él describe el coma diabético en el Colegio de Médicos en Londres y lo describe como un conjunto de síntomas de aparición súbita en pacientes con historia de diabetes caracterizados por coma, casi siempre mortal,